Buenas tardes, buenas tardes. A ver, bien, hasta que ingrese el resto de compañeros, un poquito recordando lo que vimos el día de ayer, quería representarles la gráfica de uno de los ejercicios. Perdón, a ver, vamos a ver. Recuerden que ayer habíamos hecho este ejercicio y hicimos toda el análisis matemático y la interpretación que lo llenamos en la tabla. Y al final se tenía esta representación gráfica. Sí, bien. Poquito para ver el comportamiento y justamente esa idea del signo de la derivada, de la primera derivada, que me daba la determinación cuando un intervalo, la función es creciente, en qué momento me puede definir si un punto crítico es un máximo o un mínimo. De igual manera, si esta interpretación que le dimos a la pendiente cuando es infinita, aparece una recta perpendicular al eje X y obviamente en este ejercicio vimos que pasando un punto crítico, la función seguía creciendo y eso se lo representa a través de su pendiente o de su signo. Bien, un poquito jugando con el GeoGebra en realidad es algo que me ha tocado aprender y en realidad es bastante interesante. A ver, déjenme ver. No, a ver, exactamente ese ejercicio que estaba ahí desarrollado. A ver, perdón, aquí le estaba configuración, ya. Una abuelita. Ya. A ver. Hasta que ingrese el resto de compañeros. Bien, entonces veamos este primer intervalo de menos infinito hacia menos 1. Recuerden que esas eran las características del problema. De menos infinito, configuración, déjenme ver. A ver, aquí que aparezca. Ya, a ver, vamos a ver. Configuración. Ya. Le vamos a analizar hasta el intervalo menos 1, que era nuestra primera análisis. Y aquí está la parte que corresponde. Sí, entonces un poquito quería que se vea justamente este efecto de la pendiente antes de llegar al valor de 1. A ver, le voy a acelerar. Voy a colocar, la pendiente viene desde menos 7, desde menos infinito, perdón, hacia menos 1. Y aquí podemos ver que para todos los valores, voy a acelerarle un poquito más, ¿sí? Si ven que la pendiente siempre es un ángulo mayor a 90 grados y sabemos que dentro de la geometría ese ángulo representa, representa valores negativos, ¿sí? Y es la interpretación que le dimos a la derivada. La derivada en todo este intervalo va a ser negativo. A medida que se va aproximando a 1, ¿sí? Nosotros podemos testear aquí, bueno, voy a tratar de ponerle, sí, justo allí se me genera una pendiente igual a 0, pero ojo, recuerden que habíamos mencionado que eso todavía yo no lo puedo interpretar, ¿sí? Yo sé que la pendiente vale 0 y lo que yo estoy entendiendo es que por ahí pasa una recta tangente, pero mucho cuidado, ¿sí? Esta era la primera parte que graficábamos en el intervalo de menos infinito a menos 1, en donde decimos que la función es decreciente, ¿sí? Vamos a ir a la segunda parte, al segundo intervalo, que estaba comprendido entre menos 1 y 0. ¿Estamos? Bien, aquí voy a cambiar el intervalo para considerar desde menos 1 hasta 0, ¿sí? De lo que vimos en la parte matemática, la pendiente se volvía positiva. Y veamos aquí lo que sucede. Efectivamente, la pendiente se vuelve positiva. Y a medida que se va acercando hacia 0, ¿sí? Hacia 0. Si ven la posición de la recta, un poquito voy a tratar de capturarle. Ojalá me permiten. Oh, ya me pasé. Ya me pasé menos. Ah, no, todavía estoy muy cerca del valor de 0. Lo que pasa que aquí, si ustedes observan,
la recta que está en la línea interpuntada que me representa las rectas, las diferentes rectas tangentes que son a cada uno de los puntos de la curva, se va poniendo en posición vertical. Vamos a ver, ya me pasé, ya se regresó. Déjeme ver si es que puedo. Ahí está. Bueno, ahí se perdió en realidad la recta. Pero la recta en realidad está aquí representada a lo largo del eje Y. Es una recta a 90 grados, paralela a Y y perpendicular al eje X, con pendiente infinita y tangencial a la curva. Ojo, no ha dejado de ser tangencial en el par ordenado 0, 0. Bien, ahora, un poquito regresando hacia atrás, habíamos mencionado que como la pendiente pasó de negativa a positiva, y aquí se cumplía que cuando x es igual a -1, la pendiente vale 0, podemos ya dar con certeza que este punto es un máximo, ¿sí? Aquí podríamos indicar que este punto, ¿no es cierto? Perdón, no un máximo, me está dando un mínimo. ¿Estamos? Tenemos un mínimo allí, en ese punto. ¿Sí? Bien, y ahora vamos al último intervalo. Ya pasamos hasta acá. Perdón, aquí vale colocar. Aquí, si es verdad, yo tengo un valor crítico, todavía no lo puedo determinar qué es. Sin embargo, sabemos que hay una recta tangente paralela al eje Y. Veamos ahora el último intervalo que aparece, que vendría a ser el de acá. Y obviamente aquí debería estar considerado desde 0 hacia más infinito. Pongámosle hacia 5, ¿sí? No nos va a dar más allí. Entonces aquí, si nosotros le hacemos ver el comportamiento de la pendiente, en este caso la pendiente nos indica que es positiva en todo ese intervalo, siempre va a ser positiva, por lo tanto me está indicando, ojo, perdón, me pasó en la parte de ayer, indicar que en el intervalo anterior, que también aquí la curva era creciente, pasa por 0 y sigue siendo creciente, por lo tanto este valor A no es ni máximo ni mínimo, pero es un valor crítico que justamente más adelante ya lo vamos a interpretar, ¿sí? Bien, coloquemos ahora toda la gráfica y voy a colocar, ver cuál es el movimiento de la pendiente en realidad. ¿Sí? ¿Estamos? Partamos desde acá y veamos ahí cómo se comporta la pendiente. ¿Sí? Un poquito más rápido. La pendiente es negativa en ese intervalo. Bien. Llega al valor de la pendiente igual a 0, que sería tangencial. Pasa a ser un punto mínimo porque cambia el signo de la pendiente. Llega acá, se hace una pendiente infinita, pero no cambia el signo de la derivada. Por lo tanto, la función sigue creciendo. Y ese vendría a ser el comportamiento que podemos nosotros entenderle aquí gráficamente y lo que habíamos hecho desde el punto de vista matemático. ¿Sí? Quiero un poquito mostrarles esta gráfica, digo, en el GeoGebra nos permite hacer este tipo de análisis un poquito más detallados. Bien, listo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bien. Ayer también habíamos empezado a ver este concepto de la optimización y habíamos dicho que la optimización es muy aplicada en las ciencias económicas. Es un modelo matemático que tiene dos elementos fundamentales, la función objetivo y las restricciones. La función objetivo en realidad es la función la cual yo quiero realizar dos tipos de cálculos, o maximizar o minimizar. En tanto que las restricciones es una ecuación o un conjunto de ecuaciones que me limitan las características de la variable X. De hecho, esta variable X en la optimización se conoce como la variable de decisión. ¿Sí? Yo creo que les ponía el ejemplo en una función de costo o en una función de ingresos, ¿no es cierto? Asociada a una producción, yo quiero encontrar un punto de operación para que me maximice mis ingresos o minimice mis costos.
Y la parte matemática me permite desarrollar y obtener esos resultados. Por lo tanto, en el momento que yo encuentro para qué valor de X esta función maximiza o minimiza lo que yo esté analizando, yo ya puedo tomar una decisión. ¿Sí? Creo que en algún momento yo les había indicado, no necesariamente en un proceso de producción, por el hecho de manufacturar más elementos, más productos, de construir más mesas, de hacer más pares de zapatos, necesariamente quiere decir que voy a ganar más plata. ¿Sí? Todo lo contrario. Existe un punto de equilibrio en los procesos de producción, dado cuenta de que hay muchos valores asociados a eso, ¿no? Muchos elementos, pero bueno, la idea es encontrar justamente ese punto de equilibrio. ¿Sí? Obviamente decir, este valor me va a hacer tomar la decisión, ¿no es cierto?, para tener materia prima, para tener qué cantidad de personas tengo que poner a trabajar, en cuántos turnos tengo que hacer, etcétera, etcétera. Bien. Habíamos visto este ejercicio, ¿no es cierto?, de la construcción de una caja a partir de una lámina en donde se hacían los cortes en las esquinas de forma cuadrada, planteamos el modelo matemático, las ecuaciones, y esto al final me dio, y utilizando relaciones que nosotros las conocemos, el volumen, todos lo hemos visto en algún momento de nuestra formación, aquel es igual al volumen, base por ancho y por altura, ¿no es cierto? Y obviamente asociando las ecuaciones que corresponden, podemos ver que el volumen quedó definido o dependiente justamente del coste en X que yo tengo que realizar, ¿sí? Algo que tal vez me faltó indicar es que aunque en el modelo matemático no se explicita esta situación, hay variables que por el propio modelo se incluye una restricción. Y este era un caso de ellos. Y esa restricción es que los valores de X tienen que ser mayores o iguales a cero, es decir, positivos. Sí, me falta explicar eso porque es muy importante dentro de las consideraciones cuando yo analizo mi modelo. Bien, aquí resolviendo esto, también hice una representación gráfica y me gustaría mostrarles en el GeoGebra, porque esa ecuación que está allí del volumen, yo también la puedo utilizar. Ahora, aquí es algo súper importante que debemos nosotros de considerar. A ver, borrémosle este es del caso anterior, del ejercicio anterior. Listo. Algo muy importante. La parte matemática, a ver, perdón, aquí voy a hacer un cambiecito de relaciones para que se vea mejor. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? La parte matemática, a ver, un ratito, hagamos esto porque me va a faltar un poquito más, hagamos. Ya, ahí estamos. ¿Sí? La parte matemática, es decir, si yo hubiera colocado el ejemplo f de x es igual a 170x menos 54x al cuadrado más 4x al cubo, la matemática me dice o me permite analizar dónde crece, dónde hay un máximo, dónde decrece, dónde hay un mínimo y si sigue creciendo, ¿no es cierto? Pero si ustedes observan en esta gráfica, los valores de X pueden tomar valores negativos, ¿no es cierto? ¿Estamos? E inclusive los valores de Y podemos ver que pueden tomar valores positivos y negativos, pero de la ecuación matemática que yo tengo desarrollado, el volumen, ¿qué signo debe de tener siempre? Nicole. Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Al igual que la variable de entrada, que es el coste, ¿sí? En mi problema, en realidad, yo podría haber analizado hasta qué valores de X podrían considerar, y recuerdo que ayer lo hicimos. Por lo tanto, este es mi problema que yo tengo que representar inclusive gráficamente. Aquí le voy a hacer un poquito más. Pongámosle 30 a la relación para que se vea mejor a qué esto quiero hacerle. Ya. ¿Sí? Lo que yo aquí tengo representado es el comportamiento del coste de la lámina. ¿Sí? Recuerden, voy a hacer aquí lo siguiente. Recuerden que mi lámina, ¿no es cierto? Voy a tomar la esquina de la lámina. Esta era la esquina de la lámina. Y lo que decía el problema es, yo tengo que hacer un coste cuadrado. Esta es mi lámina. Continúa para allá. Esto era X. Esto era X, ¿no es cierto? Cuando yo hacía el corte.
en esta gráfica lo que yo estoy representando es hasta dónde se me puede mover X. Y recuerden que ayer habíamos analizado que X únicamente se puede mover de 0 a 5. ¿Sí? Y si ustedes observan, si yo hiciera de manera empírica, digo, muy bien, voy a costar en 1 centímetro y hago una caja. Y si yo costo de 1 centímetro, la caja dice que va a tener un volumen de más o menos aproximadamente 120 pulgadas cúbicas. Y luego digo, voy al valor de 2 o le digo, le costémosle en 4, ¿sí? La parte matemática que yo he desarrollado, recuerden que me dio exactamente esta cantidad, 2.09 me parece que era, ¿sí? Y me decía que cuando yo coste o haga el coste de 2.09, yo voy a obtener el máximo volumen en cuanto al momento que construya mi caja. ¿No es cierto? Es cuando ya haga la construcción de mi caja, con el coste de 2.09, que vendría a ser la altura en realidad, 2.09, yo voy a construir una caja que me va a abarcar el mayor volumen posible. Y eso está representado aquí. Ustedes, si yo vuelvo a repetir, eso es lo que yo debo de saber analizar. Esto me representa el coste X y en el eje Y me representa el volumen. Y aquí se puede apreciar. Si yo voy dando diferentes costes, ¿qué consecuencia tengo de la caja? ¿Qué volumen? Pero la matemática que acabamos nosotros de desarrollar me dio el valor exacto, el óptimo. ¿Sí? Y eso es muy, muy, muy importante. ¿Estamos? Preguntas. No sé si queda claro un poquito, ir complementando el ejercicio de ayer. ¿Alguna duda? A ver, aquí vamos a hacer un pequeño stop por la siguiente razón. A ver. Dejar de seguir. Quiero hacer una pequeña reflexión y algo. ¿Y por qué lo quiero hacer antes de continuar con la clase? El día de ayer nos dieron una pequeña charla para cómo saber manejar el entorno virtual. Y obviamente sabemos que esta situación de la pandemia nos cambió costumbres, nos cambió las formas de pensar y nos cambió las clases presenciales a las clases virtuales. Pero hay algo bien cierto y bueno, que en algún momento yo también les había comentado que nos decía el instructor el día de ayer. Yo aquí puedo verle el nick de Jefferson, Nicole, Fabián, Fabi, Steven, Belén, Juan Merchan, Roberto, Joshua, Naomi, Carolina, Alexis, Ismael, Michelle, Mauro, Davis, Juan Diego, Jonathan, Eduardo y Karen. Me parece que nos está faltando una buena cantidad de compañeros de todas formas. Pero él decía una cosa. Bueno, la computadora me muestra los nombres de ustedes, sus nicks, los que tienen una fotografía. Pero eso no, a mí no me está garantizando de que ustedes están atrás, porque alguien decía, muy bien, viene el estudiante, pone la computadora, el profe, si es que en algún rato ve mi nombre, sabe que he estado por allí, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y a lo que yo quiero llegar es justamente a algo que creo que varias veces ya les he mencionado. Es importante esa comunicación, esa respuesta a las consultas que yo les voy haciendo, porque eso me implica o me indica algunas cosas. Que están siguiendo atentos a la clase. Bueno, si me dicen sí entiendo, profe, lo doy que sí lo están entendiendo. Sí. Veamos a ver cómo nos va en las notas de las evaluaciones que hemos realizado y el examen que tenemos que realizar. Porque una cosa es que yo diga, sí entiendo, profe, llega el examen y, profe, no entendí ni J, que era lo que suelemente, por lo general suele pasar, ¿no es cierto? Yo les decía a los compañeros de la mañana, al curso de la mañana, digo exactamente lo mismo. Es importante la comunicación porque yo puedo estar habla y habla, y a veces cuando hago la consulta y muchos se demoran en contestar, entonces me queda la incertidumbre si estarán allí, o está prendida la computadora, está apagado el micrófono y están en el WhatsApp, o están con otro instrumento electrónico, o están leyendo algo, o están haciendo alguna otra cosa muy diferente.
como digo, quieren ver que haya la constancia, que el profe vea que efectivamente sí estoy en la clase. En el presencial eso era un poco diferente, porque en el presencial de alguna manera se genera ya una relación más directa, ustedes saben eso, o sea, yo les decía a los chicos hoy día de mañana, no sé de aquí, de los que están aquí en el e-virtual, ¿quién fue mi alumno en el semestre anterior? Había una compañera que fue mi alumna, pero creo que no está aquí, no sé si está aquí. ¿Quién fue mi alumno el semestre anterior? Nadie. Y a eso me refiero que no hay una respuesta inmediata. No sé si estarán Profe, pensando. creo que no. ¿Mandé? Creo que no hay alumnos del semestre pasado. Entonces, esa es la respuesta que me gustaría escuchar. No, profe, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Exactamente, a eso me refiero. No sé si habrá miedo de responder. Yo no sé, bueno, parece que ahora estamos, creo que el hecho de estar frente a una pantalla, a una cámara, ya nos ha hecho perder el temor de hablar inclusive, al menos a mí. Entonces, lo que yo quería llegar era de que cuando teníamos la parte presencial, ¿sí? Se genera una relación más directa de identificación a veces en la universidad, cuando ya vamos a medio ciclo, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo están? O sea, se genera hasta una relación de saludo también. Yo les podría decir, si salimos a la calle, eh, me van a decir, a lo mejor si por ahí nos encontramos, a lo mejor no les ubico, ¿sí? No les voy a ubicar y a lo mejor puede que me poste de malcriado, maleducado por no saludarles. No sé si ustedes digan, sí, sí era mi profe, o también van a decir extraños más que nada, ¿sí? Entonces, uno sabía como profesor, uno sabe quién llega, quién no va, cuando era el presencial, sabe quién se sienta en la primera fila, quién se sienta a molestar en la última fila, todo eso uno va aprendiendo cuando es docente, ¿sí? Y al final del semestre a veces uno dice, muy bien, bueno, hagamos una evaluación. Bueno, él ha venido, ha tenido ciertos problemas y si es que hay como ayudarle, se lo ayuda, ¿no es cierto? Pero bueno, un poquito a lo que quiero, insisto, quiero llegar es, porfa, jóvenes, la comunicación es bien importante. Profe, ¿sí, ¿entienden, chicos? Sí, sí entiendo. Profe, no se entiende. Repitamos esto. Primero, no quedarse callado, ya les había mencionado eso. Y lo otro, no digo que me respondan todos los 20 que están aquí en coro, pero por lo menos sí, profe, si se entiende, no se entiende, si vamos por allí o en el chat también les habían dicho, porque a veces alguien escribe en el chat porque a lo mejor no tiene un micrófono. Entonces, un poquito eso les pediría, por eso quería solo hacer un stop para nuevamente hacer esa pequeña reflexión. Insisto, yo puedo seguir hablando, si me entienden bien, si no me entienden bien. Y la forma virtual, lo que nos decía ese instructor, ya no es presencial. Ojo, las metodologías deben de ser completamente diferentes. Entonces, todos estamos aprendiendo, hay que seguir viendo la dinámica del virtual. Yo creo que en algún momento les había mencionado, yo no sé si volveremos a clases en octubre. Tengo entendido que el inicio de clases se va a dar en octubre, ya no en septiembre, por toda la situación. Acabamos el ciclo, creo que es en agosto, a finales de agosto, con exámenes supletorios y todo y eso. Pero creo que en octubre, el 5 de octubre, creo que está programado el reingreso a clases. Pero yo creo que con mucha certeza podría decir el retorno todavía no va a ser presencial y nos vamos a quedar con el virtual una buena temporada. Pero, insisto, lo que yo quiero es su participación, no sé si será conmigo o a lo mejor con las otras clases, si hay mejor participación. Pero es bueno, igual, profe. es igual ya, es igual. Pero en todo caso, no seamos igual, vayamos cambiando, sean partícipes. Profe, no se entiende. A veces me ha dicho, profe, no se escucha el audio porque a lo mejor me están viendo mover la boca, bla, 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 bla. Y a lo mejor yo equivocadamente desconecté el micrófono. Pero bueno, un poquito esa reflexión nada más. Insisto, a mí es muy importante la participación para saber que alguien está al otro lado. Estamos bien, volvamos nuevamente a nuestra clase. Listo. Bien, este ejercicio no lo hicimos ayer, ¿no es cierto? Creo que solamente lo desarrollamos el de la caja del volumen que había estado establecido. ¿Sí? Sí, profe. Ahí suena hasta diferente. Ya.
Ok. Bien, veamos este ejemplo. Dice, un terreno rectangular se encuentra a la orilla de un río y se desea limitarlo mediante una cerca. Dice, el costo de cercar los lados es de $12 por metro, o bueno, pies. Yo le puse metros, son unidades de longitud. En la gráfica está puesto pies. Y el lado paralelo al río dice que cuesta $18. Y lo que nos pide es determinar cuál es el área máxima que se puede cercar si el valor máximo disponible es de $5,400. A diferencia del ejercicio anterior, ¿sí? Yo había dicho que el modelo de optimización en su estructura está definido por la función objetivo y una restricción. Pero hay ejercicios en donde la restricción como tal está marcada por sus propias características o por sus propias variables. Por eso decía hace un rato, hice la parte gráfica, ¿sí? Si no hubiera yo considerado esta restricción de que las variables tienen que ser positivas, la longitud de entrada y el volumen, que era mi variable de salida, ¿sí? Recuerden, en mi ejercicio, en la gráfica que hace un momento hice, la gráfica más o menos estaba así. Era esto. Perdón, disculpen la gráfica. Algo así estaba la gráfica. Esta gráfica es la parte netamente matemática. Pero en el momento que yo coloqué restricciones, dije, ah, no, mi gráfica solamente al final estaba expresado por esta parte. X positivo y volumen positivo. ¿Sí? Como digo, vale hacer esta aclaración porque las restricciones en algunos problemas, inclusive yo tengo que determinarlos. Yo tengo que establecerlos por las propias características del fenómeno que estoy analizando. En este segundo ejercicio, como vamos a ver, se aparece un parámetro que me obliga a generar una restricción. Estamos en base a las condiciones que me dé el problema. Y el problema me dice, tengo aquí un terreno que está a la orilla del río, pero para poner esta cerca me cuesta cada metro $12 por metro, ¿no es cierto?, a los lados. Y me dice, en el lado paralelo al eje del río, que vendría a ser esta parte, vale $18. Por lo tanto, yo tengo que construir ahora un modelo asociado a un dinero tal cual está establecido, porque el problema me dice, yo nada más cuento con $5,400 para poder cercar. La pregunta es, lo que yo quiero es maximizar el área, ¿sí? Ahí aparece mi función objetivo. Y bajo esta condición, yo debo de construir la restricción. La área máxima son cuestiones geométricas, base por altura. En este caso decimos X por Y, ¿no es cierto? Esa es toda la área que yo quiero cercar. Ahí voy generando mi problema, mi modelo matemático. Y la restricción que está establecida por la cantidad de dinero que yo puedo invertir, me corresponde construir de qué forma. Si dice que aquí vale 12 metros, perdón, $12 por cada metro, entonces quiere decir que para acercar esto yo debería de hacer 12 por X. Acá debería de decir 18 por Y, ¿no es cierto? Porque es el lado lateral. Y acá también debería de ser 12 por X. Y al final yo tendría que sumar esta cantidad porque ya se convirtió en plata, plata y plata, pero tengo que sumar estas tres cantidades porque la cantidad máxima que yo podría utilizar para hacer esa cerca es los 5,400. Y eso está representado en esta ecuación, en esta restricción, ¿sí? Entonces va a ser 2 veces 12x, porque es una vez, 2 veces, más los 18y. Aquí aparece la restricción, ¿sí? Lo que dije hace un momento, la restricción es el que en realidad define los valores que deben de tomar mis variables para conseguir mi objetivo, que es o maximizo o minimizo. En esta ecuación matemática ya resolviendo, yo puedo despejar la variable X o la variable Y. Eso ya depende de quién lo hace, ¿sí? Yo despejé la variable X y me quedó esta ecuación matemática. Y esta ecuación matemática, ¿dónde tengo que sustituirla? ¿En dónde debería de sustituirla? Un área. ¿No es cierto? En la función objetiva, que es la área. Por lo tanto, podemos nosotros observar que mi problema de área ahora únicamente depende de la variable Y. Aquí también, ¿qué restricciones son las que deben de aparecer?
Estas restricciones se le conocen como las restricciones lógicas. ¿Qué tipo de restricciones qué condición debe de cumplir X y Y? Por la naturaleza del problema. Mayor a 0. Debe haber dos X y una Mayores o Y. iguales a 0, correcto. Deben de ser cantidades positivas, porque hablamos de unidades de longitud, ¿sí? Vuelvo a reiterar, hay restricciones que son propias del problema, ¿sí? Porque si yo no hago esta consideración, vuelvo a repetir lo que hice hace un momento. Yo podría graficar esto, ¿sí? Porque matemáticamente es una ecuación. Y si observamos, en realidad esta es una parábola invertida. Solo hagamos la gráfica. Quiero que eso se vaya percibiendo en este desarrollo, ¿no es cierto? Aquí hagamos la gráfica. Me dice que va a ser igual a 900. La variable que utilizo es de menos, sería X. A ver, perdón. Aquí le voy a hacer menos 3X. Le estoy poniendo la variable X, ¿no? Es solamente porque el sistema acá está en X. Sí, no se me perderán en estas cosas de las variables. Aquí está. Listo. Entonces veamos a ver. A ver, aquí creo que le hice tengo que hacer este ajuste para que me salga a ver 1. Déjenme ver, ya por los 5400 lo tengo que hacerle. Déjenme ver. Debe ser la relación siquiera 1 a 100. Déjenme ver para poder ver la gráfica. Todavía me falta 2500. Configuración. Hagámosle, a ver, pero 1 a 200. A ver, déjenme ver por qué no me aparece la parábola. A ver, déjenme ver. Ya. Pero aquí estoy cometiendo algún error. Déjenme ver. 4X. A ver, déjenme ver. Estoy cometiendo algún error en la ecuación. Déjenme ver. 900y menos 3y sobre 2. Estoy bien. 900. Profe, está al cuadrado en el GeoGebra, el Y. A ver, déjeme ver. Puede ser, pero está bien, porque es al cuadrado. Y se le expresa directamente como está el A. No, porque era y que multiplica 900 menos 3y sobre 4. Entonces, si le meto el y es 3x al cuadrado. Si no, este 300 no me cuadra porque no debería de llegar hasta allá. Déjenme ver. A ver, un ratito. Aunque no, sí podría ser. Sí podría ser. Sí podría ser. Déjenme ver. Ya, está bien. No, está bien. Está bien la relación. Ojo, recuerden, ¿qué es lo que yo quiero determinar? Las dimensiones del terreno. ¿Sí? Lo que yo quiero determinar son las dimensiones del terreno. Lo que yo quiero encontrar es cuánto debe de valer X, cuánto debe de valer Y cuánto debe de valer, bueno, acá es X también, teniendo presente que aquí está el río. ¿Sí? Entonces, ojo, lo que yo quiero encontrar es X y Y. Estas distancias, está bien. Está bien, ya vamos a ver en el desarrollo, me parece que debería de salirnos de esos valores. Bueno, ya le vamos a comprobar. ¿Sí? Ahora, lo que yo estoy graficando aquí es la función de área, ¿no es cierto? Que es una función únicamente de la variable y. A lo que yo quería llegar, perdón, antes de perderme la sintonía. Lo que yo estaba queriendo graficar es, ustedes observan, aquí yo tengo valores negativos de y, valores negativos de la área, ¿sí? En realidad mi problema, gráficamente, ¿de dónde a dónde debería de ser considerado? Aquí yo ya hice la gráfica en realidad, pero ¿cuál debería de ser en realidad la gráfica que yo debería de considerar en mi problema? ¿De dónde a dónde debería de ir? De 0 a 300. De 0 a 300, correcto. Mi gráfica únicamente debería de ser esto. Ya se fue chueco. Esta debería ser mi gráfica, en realidad. Porque X o Y, en este caso lo que yo estoy representando es la variable Y y la área.
Y lo que yo voy a encontrar en este momento es cuánto debe de valer Y. Y recuerden, con las ecuaciones que tengo construidas, luego puedo yo encontrar X. ¿Estamos? Entonces, esto es muy importante. La parte numérica no segrega. ¿No? El momento que yo hago el planteamiento del ejercicio, el ejercicio me dice, no, ve, esta persona está trabajando con esa área, entonces le voy a decir que en el desarrollo solamente calcule valores positivos. No. Yo numéricamente encuentro todos los valores, positivos, negativos, etcétera. Esa es la álgebra, ¿sí? Yo luego, en base a mis condiciones, defino qué parámetros debo de considerar en la solución. ¿Estamos? A ver, volvamos acá a mi problema. Aquí está. ¿Listo? Y obviamente, si yo saco aquí la derivada, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Voy a aplicar exactamente todo lo que hicimos. Si saco la derivada, me va a dar un resultado. Esto tengo que igualarle a 0. Con este valor a 0 yo voy a encontrar un valor crítico. En este caso voy a encontrar un único valor crítico porque sería la característica de una parábola. Dado cuenta que la parábola baja de segundo orden a primer orden. Y obviamente este valor de Y, ¿sí? Me va a dar como consecuencia donde se localiza el vértice, que en la parábola viene a ser la representación del máximo en este caso. ¿Sí? Me da el máximo. Pero con este Y, vengo a esta relación de acá y encuentro X. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada en mi problema? Rapidísimo, porque creo que debe de salir unos 150. La derivada me va a quedar 900 menos, ustedes luego lo pueden comprobar, perdón, aquí sería 6y sobre 4, eso me va a quedar la derivada. Si le igualo a 0, este 4 va a desaparecer y al final me queda que y es igual a 150, que era lo que estaba en la gráfica en realidad, pero utilicé la gráfica solamente para saber interpretar por qué las variables tenían que ser positivas, pero lo matemático es esto, 150, y con 150 vengo acá y me resulta que es 450 para 4, ¿cuánto me da 450 para 4? 120, 112.5. 112.5. Entonces, lo que yo estoy indicando es que mi terreno debe tener estas dimensiones. ¿Por qué? Porque estas dimensiones hacen que yo tenga la mayor área, ¿sí? Y además me permiten respetar mi inversión, mis 5.400, porque eso es muy importante. Una manera de verificar que mis resultados son correctos es sustituirle en la restricción. ¿Estamos? Esa es una manera de comprobar para saber que por ahí no me equivoqué en alguna cantidad. Una es que son valores positivos y la otra es para la verificación, es tomar este X y Y, reemplazarle acá. No en el área. En el área únicamente me va a decir si reemplazo X y Y en el área, lo único que me está diciendo, esa es la área máxima. Ahí no estoy comprobando absolutamente nada. ¿Sí? Y lo que yo decía hace un momento, 5.400. ¿Qué tal si ahora digo tengo disponible $10,000? ¿Cuál sería su respuesta inmediata? ¿Qué va a pasar? X y Y van a cambiar. Correcto, era lo que yo dije hace un momento. Si ven, las variables de decisión dependen exclusivamente de las restricciones. Si yo digo, muy bien, ahora no tengo 5.000, tengo $10,000, es evidente que este X y este Y van a verse modificados. Si digo tengo $1,000, es evidente que este X y Y van a reducirse. En el caso anterior con 10.000 voy a abarcar más área y si hago la reducción de la cantidad de dinero, se va a reducir mi área. Pero ahí se puede observar claramente que las restricciones son los que me permiten calcular o determinar lo que se conoce en la optimización como las variables de decisión. Preguntas, dudas, inquietudes. Y ojo, No, estamos profe, todo claro. utilizando la derivada, perdón. Todo Dígame. claro, dijo. Ok, gracias Roberto. Listo. Vamos a otro ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio
mixto, ¿no es cierto? Son dos funciones definidas en intervalos y el modelo me dice es un modelo de ganancia, ¿sí? P de X me representa un modelo de ganancia diario de una cafetería definida. ¿A qué se refiere? Es la cantidad de clientes en los cuales se tienen una cantidad mínima y una máxima de los clientes que yo tengo para no tener pérdidas, si se viene a decir de esa manera. La función es, si nosotros vamos analizando, es evidente que esta función es continua, ¿sí? Y también va a ser evidente si nosotros sacamos la derivada que no es diferenciable en x igual a 80. Sin embargo, es un valor crítico, ¿sí? Esta gráfica yo supongo va a ser algo así, ¿no es cierto? Hasta 80, aquí sería 80, partiendo desde 40, sería desde aquí, perdón, eso me faltó colocarle, sería 40, va desde aquí la gráfica, y a continuación, bueno, es una parábola con el vértice arriba, ¿no es cierto? Debe ser algo así, una parábola. Algo así. Y acá estoy con plena seguridad que debe de darme, en 280 debe de darme 0, creo yo. No sé si me dará 0, no sé si me dan calculando en 280, ¿cuánto me da? No sé si me dará 0. 280 en la parábola, no sé si me pueden dar calculando, por favor. Solo quiero saber cuánto resulta. 0. O la otra forma es 22.40. ¿Sale 0? Ya, correcto. Entonces, esta viene a ser la gráfica. Y lo que acá, nosotros si hacemos toda la parte matemática, si sacamos la derivada es 16, si sacamos la derivada de la otra contraparte es esto, pero es evidente que con x igual a 80 la función no es diferenciable, ¿sí? Porque nos correspondería hacer el análisis, nada más. Bien, en esta parte del problema, ¿sí? En la que está aquí rayada, yo aquí estoy aplicando la condición de la primera derivada, ¿sí? Le igualo a 0. Porque lo que yo estoy analizando es queriendo testear si en esta parte, solamente en este intervalo, hay un valor crítico. Y me resulta que ese valor crítico es en 140. Aquí ha sido el valor crítico que estamos obteniendo allí numéricamente. ¿Sí? Recuerden, nosotros arrancamos desde 40 hasta 280 de acuerdo a las condiciones del problema. Ahora, para poder determinar el máximo del problema, hacemos algo que en un ejercicio anterior lo hicimos, porque eso es bien importante. Este problema estaba sesgado en un intervalo. Yo evalué en esta parte del problema, saqué el valor crítico, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo dos valores críticos y dos valores que tengo que evaluar en el intervalo, y es lo que está aquí representado. Evalué en el intervalo inferior 40, me dio esta cantidad. Evalué en el valor crítico, me da 1280, que vendría a ser este punto de acá. El de 40 es de este valor, el de 80 viene a ser este valor, el de 140, que fue la matemática que hemos desarrollado, viene a ser este valor de acá. Y obviamente P280 es el valor de 0. A continuación, ¿qué tengo que hacer para saber cuál es el punto óptimo que me da la máxima ganancia? ¿Qué debería de hacer con esas cuatro cantidades? ¿Qué haría? ¿Reemplazarles en la función? No, yo ya tengo evaluados. Yo tengo aquí mi ganancia cuando tengo 40 personas, mi ganancia cuando tengo 80 personas, mi ganancia cuando tengo 140 y mi ganancia cuando tengo 280. ¿Qué debería de ser aquí entre estas cuatro cantidades? Comparar. Comparar y coger la mayor. Correcto, gracias. Comparar y coger el mayor. Y el mayor me dice que se da cuando yo tengo una cantidad de clientes equivalente a 140 personas. Cuando en mi bar o en mi cafetería yo tengo 140 personas, es el punto en donde obtendría la mayor ganancia. O sea, ya sería todo el análisis, ¿no? Las cantidades y el efecto que tengo afuera. Recuerden lo que yo les había mencionado. ¿Qué me define cuando un número es máximo o mínimo? ¿La entrada o la salida?
La salida. La salida. Correcto. Eso que les quede súper claro. La salida es lo que me determina cuando tengo un máximo y cuando tengo un mínimo. En este problema, no solamente aplicamos el concepto de la derivada, hicimos un análisis en donde también se involucró su intervalo en el cual estaba definido mi problema. Ojo, porque esto lo de aquí es lo matemático. Lo de acá es consecuencia de que mi problema me dice analicemos en un intervalo límite inferior, límite superior. Si recuerden que anteriormente ya habíamos hecho un análisis en ese sentido para sacar los famosos extremos y determinar cuáles son los máximos absolutos, los mínimos absolutos. Aquí lo único que hemos hecho es ya contextualizarle, obviamente, en un problema en donde ya nosotros comenzamos a manejar unidades, en este caso plata, dinero, ¿sí? Entonces yo lo que puedo, ya haciendo con todo mi análisis, decir, muy bien lo que dije hace un momento, con 140 clientes, mi ganancia es la máxima, es decir, con 140 clientes, ese es mi óptimo. Esa es la manera que yo tengo que entender o darle la lectura. Mi entrada es, el óptimo es tal valor para que mi salida me dé mi máximo o mi mínimo, insisto, depende de lo que yo esté analizando o considerando. ¿Sí? Queda claro el desarrollo del problema. Como digo, cada ejercicio va a tener su característica propia, pero quiero que vayan ustedes viendo cuáles son los caminos a seguir. ¿Sí? No todos tienen que ser evaluados de la misma manera. Por ahí tengo yo que capturar alguna cosa muy especial del ejercicio. ¿Sí? Bien, preguntas. ¿Alguna duda? No, profe. Todo No. claro. Ya. Chévere. Ahora vayamos avanzando porque estamos ya a punto de finalizar este capítulo. Y vamos a algo que muchos de ustedes ya lo saben manejar, ¿sí? Y quienes no, en realidad con esto vamos a complementar algo que estaba asociado a los límites y este concepto de las indeterminaciones. Y es justamente el teorema de Hospital, que es un teorema que en realidad, tal cual está planteado, me permite eliminar la indeterminación bajo dos conceptos o dos teoremas en los cuales yo tengo que analizar, ¿sí? Porque en realidad analizo dos límites. Y esos son obviamente, algo súper importante que vale hacer énfasis. Hospital se aplica a límites de tipo racional. Es decir, cuando yo tengo un f de x sobre un g de x. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque recuerden que teníamos varias indeterminaciones. Recuerden ustedes que teníamos las indeterminaciones infinito sobre infinito, 0 sobre 0, infinito menos infinito, 1 a la 0, 1 a la infinito, 0 a la infinito, infinito a la 0, y teníamos muchas combinaciones, ¿no es cierto? Una estrategia matemática es llevarle a esta forma, ¿sí? Haciendo cuestiones algebraicas, aplicando reglas algebraicas, ¿sí? Ya vamos a ver un ejercicio un poco en ese sentido. Bien. ¿Y qué dice uno de los teoremas? Dice, CFG dos funciones diferenciables en I en un intervalo abierto, excepto para el número a que pertenece a I. Es justamente donde vamos a tener nosotros nuestro análisis. En este caso, cuando X tiende a, obviamente, voy a tener dos posibles soluciones, más o menos infinito, y lo mismo en el mismo límite, más o menos infinito. Dado cuenta de que cuando yo le analizo en forma racional, aquí tengo la indeterminación, infinito sobre infinito. Entonces, lo que se establece es que si yo evalúo el límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador, es decir, aquí de manera independiente, saco la derivada, ojo, no es que es la derivada de la división, sino es la derivada independiente. Derivo su numerador, derivo su denominador y me da como resultado L. Entonces yo puedo argumentar que que el límite en donde estaba presente la indeterminación es también el límite que resulta de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces está de más. Tengo que borrarle. ¿Sí? Y el otro límite dice CF y G funciones diferenciables para todo X mayor a N. En este caso estamos hablando de límites que van hacia el infinito, más
o menos infinito. Acá debería, allá, más o menos infinito. Se aplica para los dos casos. Y obviamente su resultado también es más o menos infinito. Tendríamos nuevamente el tipo de indeterminación. ¿No es cierto? Me estoy refiriendo a f sobre g, sabiendo cuando x va hacia más infinito. Por lo tanto, aquí, por esta condición, voy a tener infinito sobre infinito. Bajo esta condición, podemos observar que si el límite de las derivadas del numerador sobre la derivada del denominador es igual a L, entonces, ¿sí? El límite en donde se genera la indeterminación también puede ser considerado de esta forma. Esta regla, vuelvo a repetir, y como digo, algunos ya lo sabían manejar, permite eliminar la indeterminación. Pero ojo, y también vuelvo a repetir, yo tengo que llevarle esta estructura a forma racional. Hemos visto los límites cuando analizo alrededor de un valor y los límites cuando va hacia más o menos infinito. Bien, veamos aquí un ejemplo. Les voy a abrir la pantalla para más o menos ver a qué me refiero cuando un problema no está expresado de forma racional. Bueno, de hecho, ya lo hice de mañana con sus compañeros. Les voy a mostrar a ustedes. Sí. Ya no, ni siquiera le he borrado de aquí de la pantalla. A ver, dejemos. A ver, vamos a ver. Aquí estamos. Ya. Este es el ejemplo. A ver, no sé si se alcanza a ver. No creo. Voy a repetir la primera línea porque creo que no se alcanza a ver. Dice, me pide analizar este límite. Límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo natural de x. Ese es el problema. X logaritmo natural de x cuando x tiende a 0. Si yo hago la evaluación directa, esto me queda que es 0 por menos infinito. Y esto es una indeterminación, ¿no es cierto? Si nosotros observamos, esta relación no está expresada en forma racional. ¿Sí? No está expresada en forma racional. Pero yo matemáticamente, con todas las reglas del álgebra y con todos los artificios matemáticos que pueda conocer o puedo ir desarrollando, yo sí le puedo llevar a una forma racional. Y lo que hago es convertir esta relación en una forma racional. Lo que he hecho es darle la vuelta al x y convertirle en 1 sobre x. ¿Sí? Es decir, cumplo la condición de que f de x para mí vendría a ser logaritmo natural de x y g de x es la función 1 sobre dx. Es decir, ya le llevé a una forma racional. Lo que aquí está desarrollado. ¿Estamos hasta allí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿No es cierto? Por lo tanto, voy a analizar este límite. Y obviamente, con eso no rompo la indeterminación. Mucho cuidado. Ni siquiera he aplicado Hopital todavía. Pero he cambiado la estructura matemática que si hago tender al límite, ¿no es cierto?, de esta función, yo voy a tener la indeterminación de menos infinito a infinito. Y aquí es donde yo puedo aplicar el teorema de Hopital. Y el teorema de Hopital establece que yo tengo que encontrar la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. 1 sobre x. ¿Y cuál es la derivada de 1 sobre x? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x al cuadrado. Menos 1 sobre x al cuadrado. Correcto. Irán practicando la derivada. Ustedes deben de ser expertos en la derivada. Voy a colocar aquí en negro porque creo que se ve mejor. Y acá abajo es 1 sobre menos x al cuadrado. Bien. Y vuelvo a reiterar algo. La matemática, yo considero que la matemática a veces se acomoda a lo que uno quiere. Sí, es como que, ¿cómo quiero que se vean los números? En la matemática yo lo puedo hacer. Si yo hago tender el límite en esta relación, la que está aquí, hasta esta parte,
Usemos esto. Sí, aquí todavía sigue estando una indeterminación. No es roto la indeterminación allí. Lo que yo tengo que hacer en esta parte es reacomodar las relaciones, nada más. Es decir, límite cuando x tiende a 0, medios con medios, extremos con extremos, este signo me va a quedar acá y me queda x al cuadrado sobre x. No sé si es que se alcanza, creo que está mejor. ¿Sí? Si ven, ahora, para mi conveniencia le acomodé otra vez. ¿Y aquí qué es lo que yo puedo hacer, Karen? En esta línea, en esta parte. ¿Qué puedo hacer allí? Simplificar. Simplificar, ¿no es cierto? Se va y hago tender al límite. Por lo tanto, el límite me resulta que es 0. ¿Sí? Entonces, no solamente, ojo, no solamente con pensar que aplico el teorema de Hospital, mi problema ya se resolvió. Yo tengo que ir viendo la conveniencia de acomodar mis relaciones. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si ustedes aprecian, aquí podemos nosotros ver que partiendo de un problema que no estaba expresado en forma racional, que me generaba una indeterminación, algebraicamente yo le llevé a una forma racional, cambié la indeterminación, su estructura, ¿no es cierto? Aquí apliqué Hospital. Hasta este punto, si hubiera aplicado el límite, también iba a tener una indeterminación. Y eso puede hacer que comencemos a derivar y nunca se me va a ir la indeterminación. ¿Qué es lo que hice aquí? Le acomodé álgebra básica, simplificación, luego tender el límite y mi resultado está allí descrito. ¿Sí? ¿Se observa? Preguntas. Entonces, Hospital en realidad cumple esa finalidad. Mi recomendación, hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor Hospital no siempre se aplica para todas las formas racionales, porque las formas racionales me indican que yo voy a tener funciones polinómicas, funciones de radicación, voy a tener funciones trascendentes, seno, coseno, hiperbólicas, puedo tener funciones exponenciales y logarítmicas, o un mix de eso, ¿sí? Toda una combinación. Entonces hay que ver qué sí es factible que se utilice y qué no lo es. Entonces, mucho cuidado con eso. Pensar de que en un límite que estoy analizando y me genera una indeterminación, pensar que Hospital me va a solucionar todo. Eso no es tan así. Estamos mucho cuidado en el momento de saberlo utilizar. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. No sé si queda claro. Bueno, en realidad el programa que acabé de desarrollar es este. Aquí ya está planteado tal cual yo hice el desarrollo. ¿Sí? Pero yo puedo construir eso. ¿Estamos? Aquí les dejo algunos ejercicios para que ustedes lo desarrollen. Por ejemplo, este es un límite. Donde, si no estoy mal, me tiene que dar infinito menos infinito. ¿Sí? Entonces, en estructura no es una forma racional. No está de forma de división de dos funciones. Entonces, yo tengo que construir y no es nada complejo. Ese ejercicio casi con seguridad lo podría decir. Bien, ahí les dejo estos ejercicios para que lo desarrollen un poquito, vean la aplicación del teorema de Hospital y bueno, para ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Preguntas, duda, alguna inquietud con respecto a esto, como herramienta dentro de lo que es la eliminación de las indeterminaciones. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Ya, chévere. Vamos a ver, avancemos ahora y vamos a entrar a la segunda parte de la derivada, que también complementa lo que ya habíamos visto en cuanto al primer criterio de la derivada. Solo déjenme borrar todas estas cosas porque si me olvido luego se queda grabado acá. Ya. Vamos al concepto de la concavidad y lo que se conoce como puntos de inflexión. De hecho, la concavidad es una característica de las curvas, ¿sí? Es una interpretación también geométrica, ¿sí? Que me dice
de cómo se cierra o se abre la curva como tal. Un poquito ya me voy a referir a eso. Es más o menos en este sentido. A esta envolvente que se genera, que puede ser esto o lo de acá. ¿Sí? A eso se refiere como una concavidad, pero obviamente ya vamos a ver cuáles son los términos más generales y además cómo nosotros podemos evaluar esa característica gráfica mediante la interpretación de los resultados, utilizando justamente las derivadas. ¿No es cierto? Aquí nosotros tenemos que definir la concavidad y la convexidad. ¿Sí? Y la concavidad y convexidad reciben esos nombres de la manera en la que está dispuesta la gráfica con respecto al eje X. Vuelvo a reiterar. Esta estructura, esta característica geométrica para donde se encorva, no sé si la palabra sea la adecuada, se conoce como concavidad, ¿no es cierto?, referido al eje X. Y esto se conoce como la convexidad, ¿sí?, que vendría a ser el lado contrario de la concavidad. Pero como hablamos nosotros referido al eje X, reciben estos términos, más o menos cómo está dispuesta la curvatura de una gráfica, ¿sí?, y referenciado al eje X. Si la curvatura está cerrada, ¿sí?, hacia el eje X, vuelvo a reiterar, se conoce como concavidad. Y si la curvatura, en este caso entenderíamos, es abierta respecto al eje X, perdón, se conoce como convexidad. Y aquí es donde nosotros vamos a considerar como herramienta la segunda derivada, pues este nos va a aportar justamente la determinación de esta característica, una de las aplicaciones, porque también vamos a ver que la segunda derivada me da otra información adicional asociado a los valores críticos y asociado a la determinación de máximos y mínimos. Recuerden que yo les había mencionado que hay una forma más concreta, más directa, más fácil para ya determinar cuándo un valor crítico me da un máximo y un mínimo, sin considerar el signo de la derivada, que simplifica mucho más lo que nosotros ya habíamos desarrollado en esta parte. Aquí. ¿Sí? Aquí recuerden, nosotros analizábamos los signos de más a menos con la condición de que aquí sea 0, es máximo. De menos a más con la condición de que en este punto sea 0, este es un mínimo. Pero con la segunda derivada vamos a ver que ese cálculo es directo y también es de interpretación. Bien. Sí, entonces vamos a cuáles son las consideraciones a tener presente. Dice, sean f de x, que tiene su primera y su segunda derivada, ¿no es cierto? Existe. Las puedo evaluar. Pero a su vez, dice, son diferenciables f y, a ver, perdón, aquí démosle bien la lectura. Dice, sea f de x, cuyas f' y f segunda existen, ¿no es cierto?, respecto a la f. Y adicionalmente me pide que f sea diferenciable. Aquí me parece que me está faltando algo, ya le voy a chequear. F' y la segunda derivada deben de ser diferenciables y continuas en y. ¿Estamos? Son dos consideraciones a tener presentes para poder definir o determinar la concavidad y la convexidad. Bien, cuando decimos que es una función es convexa, ¿sí? Déjame ver un ratito aquí porque le he puesto, a ver, estoy puesto al revés, no sé por qué le he puesto aquí, déjame ver. Ya le voy a chequear y haré la corrección del caso, si no sé por qué le he puesto ahí mal las, aquí debería ser concavidad y acá debería ser convexidad. Estoy indicando al revés y haciendo mal las gráficas. Déjeme otra vez. Disculpe, profe. Sí. En algunos libros también hay ese problema, o sea, que le ponen, le tienen como convexa y cóncava en algunas cosas. Ya le voy a chequear, me parece que ya le voy a chequear eso, Sí, pero a ver, en déjeme ver. algunos textos está así. Sí, muchas gracias. Ya le voy a chequear. Déjenme ver una cosa. Solo quiero ver una cosa. F es cóncavo en C si existe F', tal que para todos los valores de C este es diferencial.
Ya. F es, ya. Ya. Esta es convexidad. Y aquí debería decir es convexa. Perdón, aquí ya le voy a corregir esta parte, ¿sí? La convexidad dice F es convexa en el punto CF de C, ¿sí? Si existe su derivada, estamos diciendo que es diferenciable, ¿no es cierto? Esto me estaría diciendo que es diferenciable en C. Y obviamente C pertenece al intervalo en donde también analizo la concavidad, porque la concavidad y convexidad también está determinada en intervalos, al igual que el concepto de creciente y decreciente. Tal que dice, para todos los valores de X diferentes de C, es decir, caramba, se me va. A ver. ¿Sí? Muy bien. Lo primero me está diciendo, F es convexa en el punto CF de C. Aquí es convexa, no es cóncava. Si existe la derivada, lo cual estamos diciendo que F de X es diferenciable, ¿no es cierto? En el momento que decimos que existe, estamos diciendo que por aquí pasa una recta tangente, ¿sí o no? Con pendiente, calculado por este valor. Sabemos que C pertenece al intervalo, si estamos, insisto, la concavidad se analiza en intervalos también, como vamos a ver en algunos ejercicios, tal que dice, para todos los valores de X diferentes de C, es decir, o está acá o está acá, ¿sí? El par ordenado de X, es decir, si yo tomo esto como X, evalúen la función, este vendría a ser el punto XF de C, ¿sí? Tal que para el resto de valores diferentes de C que le pertenecen al intervalo, estos puntos, igualmente sucedería acá, como podemos observar, siempre están arriba de la recta tangente. A esto se define como convexidad. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte que me da la ayuda gráfica? ¿Sí? Ahí decimos que una función es convexa en ese intervalo en el cual yo estoy analizando. Nicole, Karen. A ver, déjenme ver, ¿quién más está allí? Alexis, Belén, Brandon, Carolina Davis. ¿Se entiende o no se entiende? Lo que acabo de indicar. Ya voy a corregir acá. Sí, profe. ¿Sí? Gracias. ¿Ya? Y obviamente la concavidad, nuevamente, gracias. La concavidad tiene el mismo concepto. ¿Qué está diciendo? F es cóncava, insisto, le voy a tachar porque no debería de ser eso, en el punto CF de C, ¿no es cierto? Nuevamente, si existe F' de C, lo que me está diciendo que es diferenciable, por ahí puedo obtener una recta tangente, ¿no es cierto? Dependiente, F' de C, ¿no es cierto? C pertenece al intervalo de mi análisis, tal que para todos los valores de C diferentes para todos los valores de X diferentes de C, ¿sí? Es decir, el punto, lo que hicimos hace un momento, el punto X de F de C, que vendría a ser el valor aquí, o este punto X, este punto F de C, tal que todo este conjunto de puntos que yo podría obtener para todos los valores diferentes de C, siempre están debajo de la recta tangente. En este caso se define la concavidad, ¿sí? Y haré las correcciones para que esto no quede suelto. ¿Estamos? Bien, ahora queda claro estos dos conceptos. Sí, voy a hacer las correcciones, me disculpan, hago las correcciones, pero creo que es evidente la idea geométrica que estamos utilizando para dar a entender lo que es la convexidad y lo que es la concavidad. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Creo que valió la pena esa pequeña charla. Al menos ya participamos dos. ¿Sí? Bien. Pasemos ahora a ver unos ejercicios que algo similar que hicimos cuando veíamos el concepto de creciente y decreciente y eso. Vean. Dice, tengo esta función. F de x igual a x al cuadrado. Tengo su primera derivada, tengo su segunda derivada. Bien. Si nosotros observamos, la segunda derivada resulta ser positiva.
¿No es cierto? La segunda derivada. No hay donde perderse. Sí o sí. Para Sí, cualquier valor de X. O sea, la segunda derivada sabemos que no podría ser negativa por el resultado que acabamos de obtener. Por lo tanto, nosotros podemos observar en este ejercicio cuál es el comportamiento de la curva. ¿Sí? Que la curva está hacia arriba para toda recta tangente que nosotros le estemos trazando en cualquier punto de la parábola x al cuadrado. ¿Sí? Para cualquier punto que nosotros vayamos considerando, siempre estos puntos van a estar siempre sobre cualquier recta tangente que yo trace. Por lo tanto, lo que me está indicando esto es que esta curva es convexa. ¿Sí o no? En base a la definición anterior. ¿Sí? Por lo tanto, sí, profe. por ejemplo, esta es una característica de esta función matemática, x al cuadrado, de las funciones cuadráticas. Y en el otro caso que tenemos aquí representado es menos de x al cuadrado, que también es una parábola que está dirigida hacia abajo. Y hacemos exactamente lo mismo. Sacamos su primera derivada, sacamos su segunda derivada y podemos nosotros aquí analizar que la segunda derivada es negativa para cualquier valor de x. Y si aplicamos el mismo concepto de la gráfica que está al lado izquierdo y decimos, si es que yo trazo una recta tangente en cualquier punto de la curva, todos los puntos de la función siempre van a estar debajo de cualquiera de las rectas tangentes que yo trazo. Por lo tanto, esta es una función cóncava, ¿sí? Que también podemos argumentar es una característica de la función cuadrática, forma cuadrática menos x al cuadrado. Ojo, aquí la incidencia es del signo para este problema. Y obviamente estos conceptos matemáticos que un poco hemos utilizado en base a la forma x al cuadrado, eso es lo que nosotros vamos a utilizar más adelante para ahora caracterizar para cualquier tipo de ejercicio. Supuesto, obviamente basado también en la definición geométrica que hemos descrito anteriormente. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un primer teorema que dice lo siguiente: sea f una función diferenciable en AB, ¿no es cierto? Es decir, existe su primera derivada y que contiene a C. Está contenido acá. Y lo que me dice, si la segunda derivada es positiva, ¿no es cierto? Evaluada en C, se determina que f es cóncava en ese punto. Por eso vuelvo a reiterar, utilizando este mismo criterio bajo estos dos ejercicios que hemos considerado, vamos ahora a utilizarlo para generalizar y nuevamente para dar una interpretación a la segunda derivada. ¿En qué? En un signo. ¿Sí? Y lo que está diciendo aquí es que si yo tomo un valor de C contenido entre A y B y le evalúo en la derivada, y esta, en la segunda derivada, perdón, y esta me da un valor positivo, lo que estamos indicando es que F es cóncava, ¿no es cierto?, en el punto C, F de C. ¿Sí? A ver, déjenme ver un ratito, porque aquí me van quedando las dudas. A ver, cóncava hacia arriba y convexa. Ya, sí, estoy bien, porque luego vamos a dar una relación matemática. Y la segunda es, bajo la misma premisa, si f es una función diferenciable en AB que contiene a C, pero en este caso resulta que este valor de C contenido en AB me da un valor negativo, lo que yo digo f es convexa en el punto C, F de C. ¿Sí? Aquí la gráfica debería ser entendida así. Y aquí abajo, déjenme ver, aquí me está quedando la duda. Espérenme un ratito, aquí me está quedando la duda. Cóncava y convexa. Perdón, estoy mal. Perdón. Es positiva. Déjenme, perdón, tengo que hacer unas correcciones aquí. Disculpen, porque yo también estoy aquí convexa. Y aquí debería ser cóncava. Estoy haciéndole mal.
Es cóncava. Déjenme ver, es negativa. Es cóncava, sí. Sí. Allí estoy bien, porque esto estaría corroborando lo que estoy utilizando hace un momento. Cuando la segunda derivada es positiva, es convexa. Y cuando estoy diciendo que es negativa, es cóncava. Para que tenga sentido, si no, no tendría sentido. Sí, por favor, ahí rebobinarán eso y un poquito replicando lo mismo, ¿no? Si la segunda derivada evaluada en C es positiva, F es convexa, ¿sí? Y si la segunda derivada es negativa, es cóncava. Esto es muy importante lo que estoy colocando aquí, porque esto me está dando la característica de la curva, ¿sí? Geométricamente, la curvatura, cómo está dispuesta en un intervalo. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, aquí la curvatura es así o puede ser así. Y en el caso de acá, la curvatura es cóncava, podría ser algo así o podría ser algo así. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay casos en donde la concavidad no necesariamente me dice que si sube, baja, sino más bien tiene otra estructura geométrica. Sin embargo, en la literatura, en algunos textos, en vez de cóncava, o más bien dicho, utilizan el concepto cóncava, pero dicen cóncava hacia arriba. Aquí estoy colocando completamente mal los conceptos, perdón, déjenme ver. Aquí es cóncava hacia abajo, debería ser cóncava hacia abajo. A ver, déjenme ver, cóncava, déjenme ver, estoy aquí mal, es cóncava hacia abajo, y es cóncava hacia arriba. Y estoy bien, ¿sí? A veces en la literatura se utiliza estos términos. Sí, no se habla de concavidad y convexidad, sino únicamente se utiliza un mismo término en la literatura. Cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, ¿sí? Es para donde se cierra la curvatura. Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. O puede ser cóncava hacia abajo también. Ya eso ya depende de la ecuación matemática. Es cóncava o hacia arriba. ¿Sí? A eso se refiere en la literatura. Algunos textos manejan estas definiciones. ¿Sí? De pronto se encuentran en algún libro. Bien. Con la segunda derivada vamos también a poder determinar lo que se conoce como el famoso punto de inflexión. Y el punto de inflexión resuelve uno de los problemas que encontramos en los valores críticos. Recuerden que decíamos, esto no me da ni máximo ni relativo y todavía no le dimos ningún sentido matemático a esta representación, como teníamos acá, inclusive. No me da un máximo, pero tampoco le dimos una interpretación. Nuevamente tenemos el mismo caso, ¿sí? Y justamente la derivada, o la segunda derivada, perdón, fue el concepto de la concavidad, me permite dar esa determinación. Entonces, ¿qué es lo que se entiende como punto de inflexión? Dice, el punto CF de C es punto de inflexión de la gráfica cuando por esta pasa una recta tangente, ¿sí? Donde C y X pertenecen al intervalo. Entonces, ¿qué es lo que se va a tener aquí? Este es el punto C. Y aquí yo voy a tener un valor de X que podría estar en este lado o en este otro lado. ¿Sí? Igualmente acá, que podría estar en este lado o en este otro lado. Y lo mismo acá, en este lado o en este lado. Lo que acabo de trazar con rojo corresponde a X. Es decir, quiero testearle a los dos lados de C. Bien, entonces lo que se hace aquí es, si f de X es menor a 0, ¿no es cierto? Cuando X es menor a C, es decir, estamos a este lado, ¿sí? Y la segunda derivada
cambia de signo negativo a positivo, cuando también la posición de X cambia con respecto a C, nosotros estamos argumentando que C es punto de inflexión. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos determinando. Recuerden que este punto donde va a pasar esta recta tangente, ¿sí? Yo en algunos casos lo podía encontrar en la primera derivada. Y recuerden que cuando lo igualábamos a 0, ¿sí? Y de ahí puede salir. Este vendría a ser el caso de acá. Pero los puntos de inflexión no necesariamente van a ser rectas paralelas al eje X o rectas paralelas al eje Y. Van a tener una pendiente, como tenemos estas dos representaciones, pero que cumplen esa condición. Tangenciales, tangenciales, tangenciales. Recuerden que esta era una gráfica en este sentido. ¿Sí? Tangencial, ¿sí? Pero donde yo verifico cuál es el comportamiento de los valores alrededor de C, pero evaluados en la segunda derivada. ¿Sí? ¿Cuál sería el otro caso? Si la segunda derivada es positiva, cuando X es menor a C, como vendría a ser cualquiera de estas dos gráficas, y la segunda derivada es negativa cuando yo cambio de posición, entonces estas dos serían las dos condiciones para establecer que el punto C, F de C, en la representación gráfica me da un punto de inflexión. ¿Sí? Déjenme ver una cosita, a ver, déjenme ver, perdón. Sí, porque es parte de la función. A ver, no necesariamente. Porque recuerden, en este ejemplo de acá, del ejercicio que acabamos de hacer, aquí decíamos que no era diferenciable, pero sí me va a dar, ojo, recuerden que este valor era un valor crítico, no era diferenciable. Sin embargo, si yo le analizo con la segunda derivada, que sí podría hallar, yo tendría que analizar, en este caso, si es negativo, con seguridad la derivada me va a dar negativa si no estoy mal, y acá me tendría que dar positivo. Entonces, ese cambio de la segunda derivada de negativo a positivo en el valor crítico, lo que me está diciendo es que este punto crítico es un punto de inflexión, ¿sí? Y lo que usted acaba de preguntar, no era diferenciable, ¿sí? ¿Estamos? Cada ejercicio va a tener Sí, profe, gracias. ciertos análisis a tener presente. ¿Estamos? Bien. Con esta condición matemática, yo le he caracterizado ahora a ciertos casos o ciertos tipos de valores críticos. Comienzo ya ahora a identificar cuál era ese comportamiento, ¿sí? Pero lo que aquí se debe de entrever en las partes gráficas, no necesariamente aquí tiene que ser igual a 0, que era uno de los casos. Acá tiene que ser infinito el m, como habíamos visto el análisis, ¿no es cierto? No tiene que ser infinito. Dado cuenta que yo puedo tener puntos en donde las rectas tangentes tienen un ángulo de inclinación cualquiera, pendiente negativa, pendiente negativa, pero cumple la condición de ser tangencial, ¿sí? Bien, vamos a este ejercicio. Tenemos una función que es esta parte de una parábola desde menos infinito a 1, y a continuación le sigue otro tipo de parábola, ¿no es cierto?, desde 1 hacia más infinita. Bien, y nuestro análisis está alrededor de 1. Es evidente y gráficamente se puede analizar, ¿no es cierto?, que esta función no es diferenciable en 1, ¿sí o no? No es diferenciable en 1. Yo por aquí no puedo trazar una recta tangente, por ejemplo. No puedo trazar una recta tangente, ¿sí? Sin embargo, aquí, si hay un cambio de la segunda derivada.
si yo analizara aquí el signo de la segunda derivada en este intervalo y en este otro intervalo, sí va a haber un cambio. Es decir, sí se está cumpliendo esto. Sí se está cumpliendo. Sin embargo, por el concepto de no ser diferenciable, ¿sí? Nosotros no podríamos argumentar que el par ordenado 1,3 es punto de inflexión. ¿Sí? Estamos, por ejemplo, este es un ejemplo en donde cumpliéndose estas condiciones, ¿sí? Porque si se las cumple, es evidente que se va a cumplir si yo hago el análisis, ¿sí? No necesariamente en el desarrollo me indica que esto sea un punto de inflexión, dado cuenta de que en uno no es diferenciable. ¿Sí? Si ven que la diferenciabilidad es muy importante porque me puede limitar ciertos teoremas. De hecho, las funciones deberían de ser diferenciables para seguir garantizando ¿qué cosa? La continuidad. De hecho, si la segunda derivada es diferenciable, ¿qué significa que es la primera derivada? ¿Quién me dice eso? Si la segunda, a ver, les voy a poner de esta manera más bien la pregunta. Cuando yo decía que la primera derivada la puede evaluar o es diferenciable, ¿qué decía que era f de x? Continua. Continua, correcto. Nuevamente va la misma pregunta. Si la segunda derivada la puede evaluar, es diferenciable, ¿qué estoy diciendo que es la primera derivada? También es continua. Continua. Correcto, ¿sí ven? Entonces, si ven que la diferenciabilidad está asociada para garantizar ciertos teoremas. El no cumplimiento de ciertas definiciones, más allá de que, vuelvo a reiterar, este es un ejemplo gráfico en donde va a evidenciar que el signo de la segunda derivada cambia. Si nosotros derivamos por intervalos, la segunda derivada de este caso va a ser -2 y la segunda derivada de la de acá va a ser 2. Y es evidente que cambia de signo negativo a signo positivo. Entonces alguien va a decir, no ve, se cumple el teorema. Por lo tanto, el par ordenado 1,3 es punto de inflexión. No, no es punto de inflexión. ¿Por qué? Porque en este caso, en 1 no hay diferenciabilidad. De hecho, aquí está, aquí es más claro que nada. Porque la segunda derivada, en esencia, también, ¿qué es? ¿Qué es la segunda derivada? Desde la definición formal. ¿La primera derivada qué era? ¿De dónde venía la primera derivada? Formalmente. De un límite. Correcto, de un límite. La segunda derivada, ¿de dónde va a venir? También de un límite, ¿no es cierto? Pero obviamente nosotros ya hemos aplicado las reglas de la derivación. Pero si yo hago todo el análisis formal, la segunda derivada también es consecuencia de un límite. Y estos resultados son dos límites. Y es evidente que si estos dos límites no son iguales, lo que estoy diciendo es que ahí la función no es continua. Pero visto desde la primera derivada, se entendería que no es diferenciable. ¿Sí? ¿Sí o no? Si ustedes un poquito lo piensan bien, estamos repitiendo las mismas cosas en escalas, como una escalera, entre el f de x y su primera derivada. Diferenciable, continuidad. Me voy desde la primera derivada y la segunda derivada. Diferenciable, f' es continua. Y si f' es continua, quiere decir que es diferenciable f de x. ¿Sí ven? Todo es como una escalera que debe de ir de manera secuencial. Pero bueno, en este caso, no sé si queda claro el por qué el par ordenado 1,3 no es un punto de inflexión. ¿Sí? Porque aquí también actúa el concepto de la diferenciabilidad. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Si no, aquí volvemos a aclarar, no hay problema. Sí, profe. Sí, Steven, ¿y el resto? Karen, Nicole. Quizás podría volver a explicar un poquito, o sea, por encimita nomás. Bueno, no hay problema, ya voy. A ver, vamos a borrar esto para... Listo. Bien, ya. Decíamos, tenemos este problema. Esta es la gráfica de los dos problemas. Si yo saco su primera derivada, ¿cuál es la primera derivada? Menos 2x
en el caso de acá, y en el caso de acá es 2x. ¿Sí? Estamos ahora. Si saco saco su segunda derivada, aquí me da el valor de 2 y aquí me da el valor de 2 positivo, menos 2 y 2. He sacado su primera y su segunda derivada. Lo que yo decía hace un momento es, la primera derivada es consecuencia de un límite. La segunda derivada también es un límite, ¿no es cierto? Y recuerden que eran los límites en este tipo de ejercicios como el límite lateral derecho, el límite lateral izquierdo, ¿sí? Y es evidente que este menos 2 y 2, ¿sí? No son, al analizarles desde el punto de los límites, no son iguales. Por lo tanto, aquí nosotros estaríamos argumentando que en el valor de 1 no es diferenciable. Perdón un ratito, si me permiten. ¿Estamos? Entonces, es evidente que en 1 no es diferenciable la función por estas razones que tenemos aquí en cuanto a la primera y a la segunda derivada. Lo que yo decía hace un momento, aquí, si nosotros podemos verificar, la segunda derivada dice que aquí es negativo y la segunda derivada en este otro intervalo es positivo. Y si nosotros vamos al teorema anterior que habíamos establecido, ¿se cumple o no se cumple una de estas condiciones? Me está diciendo que siendo negativo, pasa luego a ser positivo, yo debería entender que 1 y 3 me está dando un punto de inflexión. Pero vuelvo a reiterar, la función no era diferenciable en 1. No es diferenciable en 1. Por lo tanto, esta característica de diferenciabilidad lo que me está indicando es de que aunque el teorema se cumpla, este valor o este par ordenado o este punto de la gráfica, ¿sí? No me representa un punto de inflexión. Y lo que yo decía, si hago paso una recta de aquí a través del punto 1,3, eso no es tangente. No. No es tangente, correcto. Y esa es una de las características geométricas que se deben de dar. Un punto de inflexión o por un punto de inflexión se debe de trazar una recta tangente. De hecho, el punto de inflexión, si ustedes ven en todos los ejemplos gráficos que están aquí representados, podríamos entenderle como un límite de ¿qué? Del cambio de la concavidad. ¿Sí ven? Con la condición de que la recta sea tangente. Porque alguien va a decir, profe, pero en el ejemplo que estamos aquí, si hay cambio de concavidad, sí. Pero ojo, aquí no pasa una recta tangente. No puedo pasar una recta tangente. ¿Por qué no pasa una recta tangente? Porque la función no es diferenciable. Si yo le evalúo x en 1 aquí y x igual 1 acá, acá voy a tener dos valores diferentes. Voy a tener menos 2 y 2 también. No es diferenciable en 1. ¿Estamos? ¿Se entiende tal vez allí? ¿Aclaro algo? ¿Sí o Todo no? claro, profe. Ya, chévere. Déjenme ver. Con puntos de inflexión. Bien, vamos a dejarle allí. Estamos